vamos a hacer un ejercicio de interpretación de hexagramas. Ya saben, si tienen hexagramas que quieran o consultas que quieran que interpretemos, después me envían los datos obtenidos y hacemos el análisis. En este caso, esto es un amigo que me preguntaba, o sea, en una conversación surgió más bien, cuando uno está atravesando procesos de cambio y transformación, que yo les diría que suele ser prácticamente, estamos en permanente estado de cambio y transformación. De hecho, esa es la premisa del libro de los cambios. Si bien hay momentos en los que esto no se puede ver tan claramente, podemos decir que lo único que permanece es el cambio y muchas veces durante estos cambios, sobre todo a veces hay cambios internos, a veces hay situaciones externas que cambian y uno tiene que adaptarse a la situación externa, también a veces hay cambios internos y uno tiene que ir acomodándose a ese nuevo panorama, a ese nuevo paisaje interior. Entonces la pregunta era cómo incrementar la confianza en uno mismo durante un proceso de cambio y transformación. Y el hexagrama obtenido, en este caso, fue el número 12 que habla de obstáculo. El número 12 es el cielo sobre la tierra. Como saben, el cielo tiene un movimiento ascendente, la tierra tiene un movimiento descendente, es la energía creativa y la energía receptiva separándose. Por lo tanto, es un hexagrama, se dice que es poco auspicioso porque no hay encuentro del yin y el yang. Pero siempre tenemos que contemplar que cualquier proceso de avance o de obstáculo o de detenimiento están como emparentados, es decir, el avance y la detención son como dos caras de la misma moneda. Entonces tenemos que entender que el obstáculo es algo natural que vamos a encontrar a lo largo de nuestro camino siempre que estemos avanzando en una dirección. Y si analizamos, por ejemplo, el hexagrama nuclear, que es como lo que nos habla de las fuerzas ocultas o de dónde viene este hexagrama de obstáculo, tomando la segunda, tercera y cuarta línea, tenemos montaña abajo, y tomando la quinta, cuarta y tercera, tenemos el viento arriba. Entonces el viento sobre la montaña también simboliza, el viento es el elemento madera, también simboliza el árbol creciendo con sus raíces sobre la montaña. Nos habla de esto, del desarrollo gradual que necesita enraizarse profundamente para poder crecer hacia arriba como un árbol que crece sobre la montaña. Entonces podemos interpretar en este movimiento del 53 al 12 que en el proceso del desarrollo gradual eventualmente nos vamos a encontrar con obstáculos como lo hacen las raíces de los árboles cuando están queriendo crecer hacia adentro para luego poder crecer hacia afuera. Ahora, en esta consulta aparecieron dos líneas de cambio, las dos líneas yang en la posición cuarta y quinta. Según el maestro Juan, cuando tenemos dos líneas de cambio, si las dos son iguales, deberíamos consultar a la inferior, que es la primera que aparece, porque siempre las líneas del hexagrama nos movemos de abajo hacia arriba. Entonces sería más relevante para la consulta analizar primero la línea número 4, es decir, el 9 en el cuarto lugar, que hace que el hexagrama de arriba de cielo pase a viento y se transforme en el hexagrama número 20, que es observar, o también a mí me gusta llamarlo la contemplación, que nos habla de tanto el ser observado como el estar observando una situación, y es una situación de, como se dice, el símbolo, el hexagrama representa como una suerte de torre o atalaya, es decir, hay como si fuera arriba una plataforma parada sobre dos columnas. Recuerden que las líneas yin representan como un espacio vacío, y es una torre desde la cual se puede observar y desde la cual uno también puede ser observado. Entonces habla de analizar, observar es contemplar externamente. Con los atributos de los hexagramas tenemos el viento o la suavidad hacia afuera, o la humildad también hacia afuera, y la receptividad hacia adentro. Como atributo no es un proceso relativamente muy activo, podríamos decir, el proceso de observación, sino más bien que necesitamos guardar cierta pasividad interna y adaptabilidad o suavidad hacia afuera, humildad hacia afuera, para poder entender mejor una situación. En este caso, vemos que
hay otra segunda línea de cambio, podemos analizarlo de dos maneras posibles. Si se da la segunda línea de cambio, que es el 9 en el quinto lugar, también esta línea Yang cambia a línea Yin y nos da el hexagrama, es decir, cambiando las dos líneas, nos da el hexagrama 23, la desintegración, que es la progresión natural desde observar. Si vemos el Yin avanzando desde abajo, esto es el hexagrama 12, el 20 y el 23 pertenecen a los hexagramas que se llaman informativos o hexagramas de marea o hexagramas mensajeros, donde muestran el ascenso y descenso de la energía Yang. Por ejemplo, partiendo del 12 vemos que hay 3 líneas Yang abajo, perdón, 3 líneas Yang arriba y 3 Yin abajo, y luego el Yin va en aumento hacia el 20, en esta progresión va quedando cada vez menos Yang, aumentando el Yin, y continúa aumentando hasta que queda una sola línea Yang en el 23 y todas las demás líneas Yin. Esto es el aumento del Yin o el aumento de la oscuridad o el aumento del frío, que representa también en el ciclo de las estaciones la llegada del solsticio del invierno y el final del otoño. Es decir, cuando son todas líneas Yin en este sentido, se puede interpretar como el momento de máximo Yin o máximo frío. Entonces hay como una suerte de progresión natural en donde los obstáculos, podríamos pensar, son parte del proceso del desarrollo gradual. Vamos a ir observando cómo estos ciclos energéticos en la naturaleza, también en las energías, van a aparecer, y también podemos observar en este sentido a veces la desintegración, la caída, la finalización o el decaimiento, como el momento en el final del otoño, cuando están todas las hojas marchitas de los árboles y quedan desnudos, por así decirlo, como a veces en este proceso de disminución de la energía hay como un agotamiento, y bueno, llega el momento donde la energía Yang se agota y simplemente hay una exuberancia del Yin. No significa esto que esto sea necesariamente algo negativo en ese sentido, sino tener en cuenta que a veces podemos transitar situaciones en las cuales las energías están simplemente en disminución, y esto nos debe a tener que esperar pasivamente a que cambien. También, si lo vemos desde el punto de vista más como desde el desarrollo personal, a veces los obstáculos internos en el desarrollo gradual, interno como de la persona, los obstáculos internos, podemos observar nuestras propias limitaciones y desde ese lugar de contemplación, como una actitud más meditativa, lograr simplemente por el hecho de observar la desintegración de esos obstáculos, la disolución del ego, de la personalidad adquirida, como se dice, que esto también tiene que ver con el hexagrama número 21 que obtenemos cuando cambiamos solo la quinta línea. Nos queda fuego arriba y tierra abajo. Fuego sobre la tierra es el 35, que es proceder hacia adelante también. Entonces, una vez que tenemos, en este caso, desde la contemplación, en realidad pasando desde el obstáculo, cuando se acaba el obstáculo, podríamos pensar cuando la quinta línea, que es el 9 en el quinto lugar, se transforma en una línea Yin, nos vuelve a dar como una suerte de luz verde donde podemos continuar avanzando en el sentido en el que estábamos queriendo conducirnos inicialmente. Entonces, como dentro de este proceso gradual vamos a encontrar con obstáculos, y en algún momento eso se va a liberar. Si prestamos atención, el 9 en el quinto lugar está en la posición del gobernante, está en la posición del rey. Podríamos pensar que este cambio del 12 al 35 puede darse cuando quien está en la posición de gobierno, si se quiere, en la posición de regente de una situación, en el caso de los personajes es uno mismo, ¿no? Pasa de una actitud inflexible, podríamos pensar, Yang, firme, a una actitud flexible, es decir, ceder un poco, quizá el control, en ese sentido, puede ser lo que nos haga salir de ese obstáculo hacia un camino de avance, donde uno continúa en su proceso evolutivo. Entonces, ese sería como un análisis de los hexagramas respecto de la pregunta de cómo aumentar la confianza en uno mismo durante un proceso de cambio y transformación. Bueno, tratar cuando uno se encuentra con esos obstáculos, entender que no siempre es momento de avanzar, observarlos
externamente, como tratar de tener una visión desapegada, o sea, desientificarse un poco con eso, y quizás desde esta nueva visión podamos lograr la desintegración de esos obstáculos, o podamos, tomando una actitud más flexible, lograr continuar avanzando en nuestro proceso evolutivo. Eso es como un juego de interpretación. Yo siempre digo, no hay, ¿cómo se dice?, interpretaciones preestablecidas y fijas. Lo mismo que cuando uno habla de cualquier símbolo, no hay un significado preestablecido único, sino que tenemos que jugar un poco con los significados y tratar de hacer sentido nosotros desde nuestra interpretación. Bueno, ese sería entonces un ejercicio de análisis donde tenemos líneas de cambio, tenemos los nucleares y tenemos también dos posibilidades de hexagramas tendenciales partiendo desde una situación de obstáculo. Vamos ahora a la clase de hoy.